momento de escuchar las palabras de nuestro compañero Elvis Lima. Buenas tardes, compañero, un gusto estar con todos ustedes. Definitivamente un día triste para la comunicación dominicana y sobre todo para nosotros aquí en la Z101. Miren, don Álvaro como intelectual, yo quiero referirme a una frase. Sé que uno de sus autores, José Ortega y Gasset, filósofo, ensayista español, tiene una frase que le cae muy bien a don Álvaro. El hombre no tiene naturaleza, solo tiene historia. Y nosotros, yo ahora que me tocó el turno de cerrador, escuchar precisamente esa frase de Ortega y Gasset cae perfectamente a don Álvaro. Solo tiene historia. Todos hemos contado una historia diferente de don Álvaro. Yo conocí a don Álvaro, tuve la oportunidad, el privilegio, en Televida, Canal 41. Yo tenía un programa ya, se llamaba Ruta Política, con mi distinguido amigo y compadre César Duvernay de Ruta de Actualidad. Saludos, compadre. Y entonces, recuerdo, siempre miraba a don Álvaro y decía, wow, pero este hombre sin un papelito, yo veía que hablaba en diálogo urgente. Se llamaba el programa de Televida, Canal 41. Y desde ese entonces, yo comencé a seguir a don Álvaro y veía siempre en Televida que él nunca llevaba guión, no tenía nada, sino que él ponía un tema y lo desarrollaba de manera magistral. O sea, hablaba un día de historia, de literatura, de cine. Y don Álvaro, con esa faceta amplia de conocimiento, porque es bueno que los oyentes sepan que la profesión del periodismo como tal amerita un conocimiento permanente. Y don Álvaro rompió todos esos esquemas, por eso él decía, yo no soy periodista, yo soy un intelectual que habla por radio y televisión, pero no siempre los periodistas tenemos la capacidad de ser, y es importante esta parte, tú puedes ser tremendo redactor en un periódico y se te reconocen esos méritos que tú eres buen periodista, escribe bien, pero no necesariamente el hecho que tú seas buen redactor te lleva a ser un buen comentarista o un buen analista. Y también se da la otra faceta en periodismo. Tú puedes ser tremendo en la radio, brillante, pero entonces tú no manejas mucho la televisión. Y ahora se da la otra faceta también para completar la trilogía. Tú puedes ser brillante en televisión, un gran comunicador, conecta muy bien, buena imagen, gusta bastante. Pero tal vez cuando tú vengas a la radio, tal vez tú no guste igual. Don Álvaro rompió esos esquemas. Fue brillante en los tres: radio, periódico y televisión, y en los tres dejó una impronta. Pocos comunicadores han tenido esa faceta, esa capacidad de poder lidiar con los tres géneros, con los tres estilos periodísticos o con los tres medios. Pero cuando vamos a la parte del género periodístico como tal, reportero, articulista, la parte de la crónica, don Álvaro era brillante escribiendo crónica, que como género periodístico creo que es uno de los géneros más difíciles de escribir, porque la crónica tú tienes que conectar muy bien, pero también tienes que tener muy buen conocimiento para ver cómo tú logras la parte de la historia, irte a la historia, al pasado, y traer eso al presente y que sea un hecho impactante. O sea, es una combinación de varios elementos escribir crónica. Y don Álvaro también, en su tiempo en La Nación, en el Caribe, donde fue periodista corrector, y también tuvo otra faceta muy importante, porque es que el conocimiento, señores, finalmente va a primar en todo. Don Álvaro, que fue tremendo cronista deportivo, y de hecho fue presidente de la Federación de Ajedrez. El ajedrez es el juego ciencia. Para usted jugar ajedrez, tiene que tener una capacidad de inteligencia muy alta. Un neurólogo me decía mucho antes, yo ni pensaba venir a la Z, porque he tenido el privilegio de estar en esta estación, y uno, como decía Juan al principio, es difícil un comunicador, cuando se inicia su carrera, siempre quiere, y es válido, pensar y estar a nivel de lo alto, o sea, llegar a los estándares de superación y demás. Esa es la filosofía de la vida. Si usted es religioso, usted es sacerdote, usted mínimo quiere ser papa, cura, ¿verdad? Si usted es raso de la policía, usted quiere ser director de la policía. Si usted es ingeniero, usted quiere ser lo máximo en ingeniería. Igualmente pasa en el periodismo. Usted es periodista,
usted quiere ser director de un medio, pasar por diferentes medios, hay también estar en la Z, porque la Z tiene historia, tiene tradición. Y cuando escuchábamos todos a don Álvaro, yo recuerdo y decía, wow, pero cuánto conocimiento. Me gustaría ir a la Z. Yo tuve la oportunidad de visitar a don Álvaro en varias ocasiones a su casa, y de verdad que era exquisito conversar con don Álvaro. Sobre todo, yo recuerdo las veces que logré visitarlo, hablar de deportes. A mí que me gustan mucho los deportes, tú le ponías un caso, Mickey Mantle, no, bateaba a la zurda una vez, le dio un honrón a fulano, o sea, esa capacidad de análisis. Por eso vi un tuit que puso Héctor Gómez, que pienso que es uno de los discípulos de la crónica deportiva mejor aventajado de don Álvaro. Héctor Gómez, que también pertenece a nosotros aquí, a la Z101. Y esa parte del conocimiento como tal, poder lidiar con el arte brillante, la cultura, el tema del cine, un gran conocedor del cine, y entonces estar en la actualidad, pienso de que estamos hablando de un ser humano extraordinario, un ser humano excepcional y un ser humano no perfecto, pero con luces y sombra, pero con más luces que sombra. Porque a pesar de que don Álvaro decía, bueno, que enredado y cosas, es normal entre los intelectuales. Y esa capacidad de discernir los temas, analizarlos con profundidad, pienso que fue una gran característica en él. Pienso que su legado siempre va a estar presente porque, señores, lograr darse a conocer, conectar con todos los segmentos de la población, pequeño, grande, anciano, persona de tercera edad, de la segunda. Llega un momento que usted no sabe si don Álvaro gustaba más, conectaba más con la segunda y tercera generación, o si también gustaba más entre los jóvenes, que eso no se da siempre, porque de hecho ustedes saben que esta generación Z, y no me refiero a la emisora, me refiero a la generación como tal, esta última generación tiene el tema de la tecnología, el conocimiento y demás, y don Álvaro va haciendo ese crossover, ese cambio como tal, no se quedó en el pasado. Fíjense que él, a pesar de venir de los 70, con Germán Emilio Ornes, Radamés Gómez Pepín, esa generación de periodistas, con el tiempo, fue haciendo adecuaciones a la nueva visión del periodismo, a la tecnología como tal y a ese mismo conocimiento. Esta parte es muy importante por un tema elemental. Ustedes saben que el ser humano de por sí, por naturaleza, tiene que irse adaptando. Cada etapa trae su generación y hay que ir conectando y haciendo las adecuaciones del lugar para poder estar en un mercado cada vez más competitivo. Y don Álvaro, entonces, con esa característica que tenía, fue haciendo esas actualizaciones como tal, se iba actualizando, iba haciendo cada día más para entonces llevarle a los oyentes informaciones importantes, con mucho conocimiento, pero también con el tema de actualidad. No se quedó en el pasado, porque también hay muchos profesionales brillantes, pero es lo que nosotros le decimos, se quedó en el pasado y no logra trascender. Don Álvaro se adecuó, se formó en el pasado, se actualizó y hizo del presente un presente, dejó, pero también un gran futuro, porque sirvió de base su conocimiento y de motivación para una generación de la cual me siento orgulloso de haber formado parte de este equipo de la Z101 y tener a don Álvaro, aunque en horario diferente, pero una misma familia Z101. Francis.